mesa y continuamos viendo instalación de gas. Igual, vimos generalidades, vimos normativa, vimos por ahí materiales, detalles de conexión, propuesta de solución y dibujo. Vamos a nuestra recta final de este curso, que es la instalación eléctrica. Digo recta final porque todavía por el recorte de tiempos y dadas las condiciones que nos redujeron fechas, entonces nos faltaría por cubrir en el programa instalaciones especiales, pero pues nos vamos a quedar hasta instalación eléctrica, que serían las básicas dentro de un proyecto arquitectónico de casa habitación de 2 niveles. Y en esta unidad se vuelve un poco distinta a las anteriores, porque se vuelve un poco más complejo. Entonces, vamos a ver que el objetivo de esta unidad didáctica es conocer y aplicar la normativa vigente, los materiales, herramientas, tipos de uniones y sistemas y procedimientos constructivos y o de conexión de la instalación eléctrica para la elaboración de propuesta de solución y dibujo de un proyecto de una casa habitación de 2 niveles de esta instalación. Ese vendría siendo nuestro objetivo. La justificación en la elaboración de un proyecto de una casa habitación es importante contar con el plano de instalación eléctrica como parte fundamental para satisfacer las necesidades de energía eléctrica para la iluminación artificial y funcionamiento de los distintos aparatos electrodomésticos o de oficina o de equipo que se tengan para satisfacer y tener una vida más cómoda a desarrollar dentro de ese proyecto. Entonces, lo que hacen nuestras instalaciones es brindar esa comodidad de esta modernidad que tenemos. Y una de ellas es la instalación eléctrica. Uno de los principales problemas, ya les venía mencionando con anterioridad, es que cuando hay un problema, automáticamente se le echa la culpa a la instalación eléctrica. Entonces, hay que poner mucho cuidado y atención a esto, porque en combinación con instalación hidráulica y gas, se vuelven por ahí complejo, porque cada una de ellas, de alguna forma, tiene sus propios lineamientos que cumplir para el proyecto, la construcción y operación de estas instalaciones. Y entonces algunas de ellas interfieren con las otras y hay que tener cuidado para evitar algún problema. ¿Qué es lo que va a contener esta exposición? Para que de una vez lo vayan considerando. Voy a hacer la exposición a través de esta presentación PowerPoint. El contenido de la exposición será fundamentos de la electricidad, flujos de corriente eléctrica, definición de electricidad y tipos de electricidad, voltaje, corriente eléctrica y tipos de ellos, formas de generación de energía eléctrica, ciclo de la electricidad, definición de la instalación eléctrica. Sí les voy a pedir de favor, como en otras exposiciones que he hecho, que cualquier duda en el momento me la hagan saber para poder agarrar y que quede claro qué es lo que vamos a manejar ahora. Y además, pues este tema, pues lo tienen que incluir en sus apuntes. Obviamente no para este departamental, sino para el tercer departamental, que va a ser exclusivamente de instalación eléctrica. ¿Sale? Bien. Voy a empezar a
regresar un poco sobre instalación hidráulica sanitaria de gas dentro de lo que hemos visto de la instalación en generalidades, que en instalación hidráulica, ¿qué era lo que íbamos a conducir en la instalación hidráulica? Grupo. El agua potable. Agua potable a través de tuberías. ¿Qué íbamos a conducir en instalación sanitaria? Las aguas pluviales y las aguas negras. Las aguas residuales. Entonces, ahí no hay ningún problema, tenemos agua potable, tenemos aguas residuales en la sanitaria, y en instalación de gas, ¿qué íbamos a conducir? El gas. ¿Gas qué? El gas LP. O gas natural. perfecto, entonces, abusados, ¿eh? Estamos conduciendo un líquido o estamos conduciendo gas. Pero aquí, ¿qué vamos a conducir? ¿Qué se imaginan que vamos a conducir? Electricidad. Electricidad. Y para eso necesitamos saber qué es electricidad. ¿Ustedes pueden ver el gas? ¿Pueden ver el agua residual? ¿Pueden ver el agua potable? Grupo. Sí. Sí, la podemos ver. O sea, el gas, si nosotros abrimos la válvula, vamos a ver cómo sale en fase gaseosa rápidamente el gas y determinamos su presencia a través de esa sustancia que se llama mercaptano para poderlo detectar. Pero visualmente sí lo podemos ver. ¿Podemos ver la electricidad? No. No, entonces eso es lo que vamos a analizar ahorita para que de alguna forma comiencen a entender esto. Voy a hacer una presentación así como para niños de jardín de niños, de primaria. Y gran parte de esta información ustedes ya lo han visto. Nada más que lo voy a sintetizar para poder llegar al nivel medio superior y su proyecto. ¿Sale? Bien. Vamos a partir de que todo en el universo, y eso es lo que nos han dicho en física, que todo lo que existe en el universo está compuesto por materia. Esto es todo lo que en este momento, en el local donde nos encontremos, en el lugar donde nos encontremos, y hacemos una revisión de todo lo que nos rodea, automáticamente, pues es materia. Y se dice que se puede definir como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que de alguna forma tiene un peso. Así en forma muy simple y sencilla sin meternos en tanto problema. Bien, ¿hasta aquí hay algún problema? Sencillo. Bien, puede encontrarse esta materia en estado sólido, líquido, gaseoso, en forma de plasma, pero ya estamos yendo así muy metiéndonos a temas ya más complejos. Pero para el caso de nosotros, nos vamos a quedar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Y estas a su vez están compuestas por moléculas, que son partículas más pequeñas que pueden ser divididas este material, ya sea por medios mecánicos, químicos o por cualquier otro, manteniendo todas las mismas características químicas. O sea, si nosotros agarramos y reducimos una parte pequeñísima de cualquiera de esa materia que queramos analizar, pues vamos a llegar con una molécula, ¿sí? Y esta molécula está integrada por elementos y o compuestos, los cuales se encuentran registrados en la tabla periódica. O sea, los químicos se han dado a la tarea de agarrar y llegar hasta esas partes y empezar a conocerlos y a clasificarlos y ubicarlos en una tabla periódica, que eso es lo que ustedes están viendo en química. Y utilizan esa tabla en química. Ha habido una clasificación para que la puedan entender a través de columnas
y filas y grupos de ellos. Entonces, estos, a su vez, si nosotros queremos agarrar y todavía irnos más pequeño, a encontrar la parte más pequeña, pues entonces tenemos algo que llaman átomos, que es la partícula más pequeña que se puede subdividir un elemento, manteniendo todavía todas las propiedades del elemento original, cuyas características es que tienen un núcleo compuesto por neutrones y protones y electrones que están orbitando el núcleo. Bien, ¿qué significa esto? Esta parte pequeña, que ahí lo vamos a dejar porque en Europa han creado un acelerador de partículas, el CERN, el cual lo que hacen es tratar todavía de subdividir este átomo para poder agarrar y ver qué propiedades se pueden generar a la hora de separar esos neutrones, protones y electrones y qué tipos de energía se puedan generar. Pero obviamente no nos vamos a meter hasta esos límites, nos vamos a quedar exclusivamente con el átomo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, señores? Grupo. No, profe. No. Profe. Todo esto lo han repetido desde la primaria, secundaria y lo siguen viendo en la vocacional. ¿Vale? Bien, voy a poner un ejemplo de esto. Hidráulica. Dice que todo lo que existe a nuestro alrededor es materia. En el caso del agua, pues sabemos y vimos en generalidades que el agua que tiene este planeta, al entrar en contacto con la luz solar con cierta temperatura, hace que se evapore, pase a la atmósfera, al cambio de temperatura, esto puede transformarse en líquido o en sólido, ya sea en forma de hielo, y pues vemos el ciclo hidrológico. La gente se comenzó a estudiar y veíamos que estaba compuesto por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Bien, pues ahí está nuestra molécula. Y esa molécula, de alguna forma, dentro de las características propias de cada átomo de distintos materiales o elementos químicos, como es el oxígeno y el hidrógeno, pues tienden a tender a unirse a lo que llaman nuestros compañeros químicos enlaces. Y estos enlaces nos permiten que puedan estar unidos y formar ese compuesto químico o esta molécula de agua. Obviamente, si yo agarro y le aplico algunas fuerzas que permitan separar el hidrógeno del oxígeno, pues me van a quedar exclusivamente los puros átomos de hidrógeno y los puros átomos de oxígeno. ¿Y es viable hacerlo? Sí, sí es viable. O poder integrar otros nuevos elementos. ¿Está claro? Bien, así es como funciona la química, en pocas palabras. Pero no me voy a meter aquí. Me voy a meter que estos átomos de hidrógeno, de oxígeno, etcétera, etcétera, están compuestos por un núcleo y dentro de ese núcleo, que tenemos neutrones y protones, automáticamente están orbitando a distintas distancias del núcleo electrones, que de alguna forma les pusieron un nombre para poderlos identificar. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No. Sale, vale. No, profesor. Bien. ¿Qué es lo que sucede con esto? Esta estructura del átomo, que ya ha sido muy estudiada en los distintos elementos químicos, pues tienen unas características. El núcleo, que está compuesto por neutrones, son partículas de átomos carentes de carga eléctrica y una masa un poco mayor que la del protón. Y el protón es una partícula del átomo cargada que está en el núcleo, pero que está cargada positivamente. Y tenemos unas partículas más pequeñas
que están orbitando a distintas distancias del núcleo con una carga negativa. Bien, va a decir, oiga, ¿y por qué se está metiendo en cuestiones de química? Porque tenemos que llegar a ver dónde está la electricidad. Esas cargas que tenemos ahí y que están orbitando es a través de una fuerza gravitacional del núcleo que atrae a esos electrones. Y esa fuerza gravitacional hacia el núcleo, pues no permite que se muevan de esa órbita. Y entonces, dependiendo del tipo de elemento químico, va a tener un cierto número de electrones orbitando. ¿Está claro? Bien. ¿Alguien me puede decir qué es una ley? Esto es de física. ¿Qué es una ley? ¿Ninguno? Un postulado de algo que ya se comprobó, ¿Que se comprobó qué? de ajá, que ay no sé. ¿Cómo decimos que es una ley? A ver, otro. ¿Es un principio que ya está establecido? Y es un principio que ya está establecido, pero sí, ¿cómo es que se estableció para que se volviera ley? A base de evidencias empíricas. No. A ver, ¿quién ¿Se más? comprobó? ¿Que se comprobó qué? Científicamente. ¿Y se comprobó qué? ¿Aquí nada más en la Ciudad de México? Pues ¿A nivel mundial? Universalmente, Estamos hablando que en forma universal o en todo el planeta, las condiciones son exactamente las mismas que en cualquier lugar. Y entonces cuando se estudia algo, se establece, entonces para elevar la ley, pues esas condiciones tienen que ser iguales para cualquier parte de nuestro planeta. Por eso lo llaman de forma universal. No cambian. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? A cargas positivas se repelen, cargas negativas entre sí se repelen, pero cargas positivas y negativas se atraen. Y este tipo de comportamiento de las cargas que tienen los átomos automáticamente se comportan en forma universal. Y por ese comportamiento de forma universal se eleva a ley. ¿Hay alguna duda? ¿Grupo? No, profe. Miren, yo les voy a recomendar algo que cuando les cueste trabajo traten de explicarlos con sus propias palabras, porque de repente quieren replicar exactamente lo mismo que maneja un autor o los autores, y eso pues genera un conflicto. Aquí lo importante es entender este comportamiento. Si yo tengo dos cargas positivas y las quiero unir, pues se van a repeler. Si tengo dos cargas negativas y las quiero unir, se van a repeler. Pero si yo tengo una carga positiva y una carga negativa y las uno, pues inmediatamente se van a atraer. ¿Está claro? Y a partir de ahí, este comportamiento, cuando se dice que es ley, pues tiene que comportarse esta circunstancia a nivel universal. Así. Entonces, yo les recomiendo que primero lo analicen, lo entiendan con sus propias palabras para que posteriormente puedan agarrar y elevar ese lenguaje que todavía no tienen o que nomás lo leyeron y ahí se quedaron. Entonces, abusados, ¿eh? Con eso. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque hasta parece que estoy hablando de física, estoy hablando de química.
¿Dudas? No, profesor. Sale, vale. No, profesor. Bien, vamos a ver algo importante. Algo importante que se llama flujo de corriente eléctrica. Abusados, con lo que va a manejar. La corriente eléctrica es un flujo, corriente eléctrica, es un flujo ordenado de electrones que atraviesa un material. Entonces aquí no vamos a conducir agua potable, ni residual, ni un gas. ¿Qué vamos a conducir? Grupo. Electricidad. No. ¿Qué vamos a Electrones. conducir? Electrones. Electrones. Abusados. Estos electrones libres. Estos electrones libres. ¿Qué quiere decir? Hay algo importante. Vuelvo a la física. Dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que Solo se Se transforma. solo se transforma. Bien. Hay un problema con el área de química, física, de las sociales, etcétera, etcétera, porque todas se conjugan para poder agarrar y aplicarlas en un área en específico. En este caso, estamos viendo instalación eléctrica dentro de una casa habitación, pero estamos echando mano de la química, estamos echando mano de la física, y más adelante vamos a echar mano de las ciencias sociales, pues para podernos comunicar, expresar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas se conjugan. Desgraciadamente, no hay esos ejemplos por parte de esas materias que pudieran en un momento dado, pues ayudar a entender y cómo aplicarlos, porque de repente dicen, pues estoy viendo álgebra, geometría, trigonometría, geometría analítica, derivadas, integrales, pero matemáticas desde un punto de vista puros, pero no desde el punto de vista aplicación. Y lo mismo pasa con la química, ¿no? Así como que de repente les dan unos aires donde se puede aplicar, pero no de fondo. Entonces, bueno, aquí estamos, bajo esa dinámica de para qué sirve todo lo que ustedes están viendo en las demás materias. Todos tienen una aplicación dentro de estas áreas. Entonces, hablamos de electrones libres. Si se mueven en una dirección conforme saltan de un átomo a otro, se vuelve en su conjunto una corriente eléctrica. A ver, yo aquí donde me encuentro, pues tengo mi libreta, tengo el ratón de la computadora, tengo los lapiceros, mi estuche de lentes, y yo no veo que los electrones se estén moviendo, ¿o sí? O en el lugar donde ustedes se encuentren, los materiales que están alrededor, tienen, ¿se están moviendo la electricidad? ¿O los electrones? No. Pues no. Para lograr este movimiento de electrones, en un sentido, para lograr el movimiento de electrones en un sentido o dirección, es necesario una fuente de energía externa. ¿Qué significa? Que todos los materiales están conformados por materia. Y esa materia, de alguna forma, está compuesto por átomos. Y esos átomos, pues, están compuestos por un núcleo, neutrones, protones, y por electrones. Pero los electrones están orbitando y están ahí en forma estable, equilibrada, sin ninguna alteración. Por eso no hay movimiento. Pero para que pueda haber movimiento, requiero forzosamente de tener una fuente de energía externa que permita o que logre, en función al tipo de material, mover estos últimos electrones y lo retire del átomo. ¿Pero qué creen? Como debe de haber un equilibrio
dentro de la estructura molecular, lo que va a pasar es que este electrón, al salir de aquí, por una fuerza que hayamos aplicado para que rompiera con esa fuerza gravitacional que tiene el núcleo y que lo tiene ahí detenido girando alrededor, pues lo que va a pasar es que inmediatamente va a buscar otro lugar en otro átomo. Pero al ocupar un lugar dentro del siguiente átomo, hace que desplace a un átomo de ese, a un electrón de ese átomo, de los últimos niveles. Y esto pues va a seguir replicando ahí, siguiendo una cadenita, haciendo que se muevan los electrones de átomo a átomo. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bien. Porque la pregunta sería, oiga, ¿y qué fuerza externa sería la adecuada o necesaria para que esos electrones empezaran a mover de un átomo a otro átomo? Esa sería la pregunta. Pero bueno, la vamos a contestar ahorita más adelante. Cuando se coloca un material eléctricamente neutro entre dos cuerpos cargados con diferencial potencial, tienen una diferente carga. ¿Qué significa eso? Significa que si yo conecto aquí unos polos externos, los electrones automáticamente, o esa carga externa que yo voy a colocar para moverlo, va a hacer que los electrones se muevan de negativo a positivo. Entonces, esto es lo que va a así va a funcionar. Abusados con esto, ¿eh? Todos los materiales, toda la materia que existe en nuestro planeta está compuesta por esta estructura molecular o de átomos. Nosotros, obviamente, somos un 60% de agua y los demás de materia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo agarro una carga automáticamente y agarro otro elemento, pues se van a acomodar los electrones de tal forma que se van a empezar a mover dentro de mi cuerpo para pasar a través de él y transmitirlo a donde yo esté agarrando en el otro extremo. Todos los materiales, la materia tiene esta composición, toda. Ya sé que algunos me van a decir, pero ¿qué cree? Que ya hemos visto que no funciona así. Ahorita vamos a ver esa situación. Entonces, ¿entienden lo que es flujo de corriente eléctrica? Que es el movimiento de electrones en forma ordenado que atraviesa un material. Cualquier material. Cualquiera. Y ya sé lo que están pensando. La madera no lo hace. El vidrio no lo hace. El plástico no lo hace. Pues entonces no está compuesto por átomos. ¿O sí está compuesto por átomos esos materiales que les acabo de mencionar? ¿Grupo? No. ¿No están compuestos de átomos? Sí están compuestos por átomos, pero es porque sus propiedades no tienen la conductividad de electricidad. No, sí la tiene. O sea, sí, pero por ejemplo, que mencionó el vidrio, la madera y el plástico, esos son materiales aislantes de Sí, electricidad. son aislantes. ¿Pero por qué? ¿Por qué los utilizan? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque sigue teniendo una estructura molecular. Muy simple, señores. Miren, lo que sucede es que hay algunos átomos que dentro de esta acomodo del núcleo y sus electrones tienen mayor atracción gravitacional
y que no tan fácil van a permitir ceder electrones. ¿Cuáles electrones son? Pues los que están más alejados del núcleo. Y entonces, como no, o sea, es tanta la fuerza gravitacional que tiene el núcleo, que no tan fácil les permiten hacerlo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero pasar o hacer que se muevan esos electrones en esos materiales? ¿Qué tendría que hacer? Pues aplicar una energía externa lo suficientemente más fuerte que la atracción gravitacional que tiene el núcleo sobre esos electrones. ¿Qué le pasa a la madera si yo le aplico más energía? Si yo conecto una corriente por un lado y por el otro, va a decir, pues es un aislante, no va a pasar nada, pero ¿qué pasa si yo aumento esa energía? ¿Lo han visto? Yo sí, empieza como a quemar la madera, se empieza a marcar. Así es, así es. O sea, sí, aquí el único detalle es que esa energía, pues no es suficiente, esa energía externa no es suficiente para poder mover esos electrones. Pero ¿qué pasa si a esa madera le aplico o la mojo tantito? ¿Qué creen que pase? Que automáticamente el agua va a ser un vehículo rápido para que pase a través de la madera. A lo mejor el vidrio no y el plástico no, pero si yo al plástico agarro y le aplico una carga más grande, ¿qué le va a pasar? Pues se va a fundir. ¿Qué le va a pasar al cristal? Lo va a fundir. Ya no tendrá las mismas características ese material, altera sus características, pero de que pasan y se mueven sus electrones, lo va a hacer. ¿Está claro? Abusados, ¿eh? Que vayan entendiendo esto, ¿eh? Bien, vamos entonces a pasar al siguiente punto. Una cosa es la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones en cualquier material. Y la electricidad, decía su compañera, les preguntaba al inicio, ¿qué vamos a conducir aquí? Electricidad. ¿Y qué es la electricidad? La electricidad se puede definir como una forma de energía originada por el movimiento ordenado de electrones a través de un conductor. Aquí ya no es en cualquier material, aquí estamos hablando de un conductor. Y la pregunta sería, ¿qué es un conductor? ¿Qué es un conductor? Desde el punto de vista... ¿De punto de vista de qué? Desde el punto de vista de instalación eléctrica. Sería un material con la capacidad de conducir en un movimiento ordenado los electrones. A ver, ¿alguien más? Es un conductor que ofrece resistencia al movimiento de la carga eléctrica. No. ¿Qué es un conductor? En su casa. Grupo. ¿Por medio de cable? O de alambres. Entonces, cuando hablamos de conductores, estamos hablando de alambres o cables. ¿Qué es un alambre? Ah, pues es una pieza, es un hilo de un material que no tiene mucha resistencia a la conducción de estos electrones en forma circular. ¿Qué es un cable?
Pues es un conjunto de hilos más pequeñitos entre ellos. Entonces, abusados con ello, ¿eh? Cuando nosotros decimos electricidad, es ese movimiento ordenado de electrones a través de esos pequeños cables circulares que les llamamos conductores o cables. ¿Sale? Ese hilo, llamémosle hilo de alambre, o muchos hilos pequeños de alambre retorcidos entre sí o trenzados entre sí, que les llamamos cable, automáticamente, si nosotros hacemos ese movimiento de electrones a través de ellos, se llama electricidad. Ya no se llama flujo eléctrico, se llama electricidad. ¿Preguntas? Grupo, No, ¿le está quedando claro? Si hay dudas, pregunten, ¿eh? Hay dos tipos de electricidad, una que es estática y otra que es dinámica. La estática, que la conocemos ya dentro de una área específica que se llama la electrostática, que es el estudio de la electricidad de los materiales en reposo o estática, y de los cuales se puede producir por fricción y se encuentra en muchos incidentes diarios y normales. Y creo que a todos, en alguna ocasión, desde que tienen conciencia de ustedes y su medio, han experimentado. Una de ellas, en primaria, hacen algunos ejercicios de esta energía estática, la cual, frotando dos materiales, obviamente que ya se conocen, que algunos tienen cargas más positivas y otros más negativas, hacen que al friccionar uno puede atraer a otro material, que es la utilización de un peine con pedacitos de papel o de telas sintéticas, y que la fricción a la hora que nos sentamos en el sillón, en la silla, estamos generando esa fricción, nos cargamos o se concentra esa energía estática en un punto, y que lo único que requiere es la parte opuesta para poderlo neutralizar. Y a veces agarramos la perilla de la puerta y ¡puf! O saludamos a otra persona, y hasta en algunas ocasiones es tanta esa carga en reposo que tenemos almacenada, que lo que sucede es que a veces se puede ver hasta un pequeño arco eléctrico ahí, en ese proceso de neutralización de esas cargas opuestas. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Aquí la pregunta sería, ¿y cuál es el problema? El problema de esta, y que es la más compleja, la que no tenemos control de ella. Y esta, se ponen estos ejemplos desde el punto de vista escolar, pero la realidad es la siguiente. Les voy a poner una. La fricción que genera los vehículos al ir circulando sobre una calle, lo que va haciendo es que hay una carga de aire en la atmósfera que tiende a oponerse al movimiento del vehículo. Y entonces la fricción que genera el aire sobre la superficie del vehículo hace que muchas veces se concentren cargas sobre el vehículo. Y cuando llegan a una estación de servicio de combustible, automáticamente no hay una descarga con respecto a la tierra y el vehículo. ¿Por qué? Porque los neumáticos no lo permiten. Pero cuando se abre la tapa
y se coloca la toma de llenado, que es metálico, muchas veces genera una pequeña chispa. Sucede que los tanques, cuando ya tienen muy poca combustible, lo que hace es que se gasifica dentro del sistema y cuando se quita el tapón sale en forma de gas. Y ya vimos qué pasa cuando qué pasa con el comportamiento de los gases. Al mezclarse con el aire, lo único que requerimos es una ignición, ya sea que pueda prenderse el vehículo o ya sea que genere una explosión. Y eso muchas veces tienen que preverlos en las estaciones porque ha habido muchos accidentes de ese tipo. Los que transportan gas, los camiones que transportan gas para surtir a los tanques estacionarios tienen también el mismo problema. Muchos de ellos traen algunos elementos que vienen haciendo contacto con la superficie de la tierra para poder descargar y no tener problemas. Pero últimamente ha habido por ahí accidentes en que se han incendiado los camiones. Precisamente por eso. Dicen, ¿cómo es posible que se incendien? Pues por esas cargas estáticas en las cuales se tienen. La otra, y que las vemos hoy en día, porque ya comenzaron las épocas de lluvia, las masas de aire que se concentran en la atmósfera y tienden a moverse por la condición del movimiento de rotación y traslación del planeta, hacen que las masas de aire y de gas, principalmente de agua, tiendan a subirse y a moverse en forma horizontal y en forma vertical. Y esto hace que algunas masas rocen unas con otras, haciendo que se generen cargas estáticas. Algunas cargadas más de positivo o negativo en la atmósfera, y cuando tienden a acercarse, ustedes van a poder ver esa descarga, que nosotros le llamamos rayos, en forma horizontal. Pero si alguien me dice, oiga, ¿y los rayos que caen? No cae ningún rayo. ¿Por qué? Porque las nubes, cuando se cargan en forma negativa, ahorita le estoy diciendo que las cargas corren ¿de qué, señores? ¿De qué polo a qué polo? Grupo. ¿De qué polo a qué polo corren las cargas? ¿Del positivo al negativo? No, del negativo al positivo. Y vuelvo al ejemplo de las cargas atmosféricas. Si una nube está muy cargada positivamente, lo único que requiere es la parte opuesta para neutralizarlo. ¿Dónde hay más cargas negativas? ¿En la Tierra o en la atmósfera? ¿En la superficie terrestre o en la atmósfera? Grupo. ¿Nadie? ¿En la Tierra? En la Tierra. Y entonces, como hay más cargas negativas en la superficie de la Tierra y las cargas se mueven de negativo a positivo, pareciera, como son milésimas de segundo, pareciera como que cae el rayo, pero no es cierto. La carga negativa de la superficie de la Tierra, lo único que busca es un punto donde pueda salir, y ese punto donde pueda salir a veces son árboles, son personas, son varillas clavadas, partes altas, y ahí van, y no cae, sale de la Tierra. Abusados, ¿eh? Conceptos tan simples que les dije que hay que irlos entendiendo, hay que ver esto, porque en las industrias, esta electricidad estática, si se dice que es de fricción, entonces imagínense en las bandas transportadoras en la industria, ¿hay fricción o no hay fricción?
Señores, ¿hay fricción? ¿No hay fricción? Sí. Pues sí, y si hay fricción, ¿qué hay? Cargas estáticas ahí. Y eso puede ser causal de que se genere un punto donde neutralice y genere un arco eléctrico, y ese arco eléctrico, si hay algunos materiales combustibles que creen que comienza a quemarse. Entonces, hay muchas aplicaciones y por eso hay que tener mucho cuidado sobre esa situación. Bien, el otro tipo de electricidad es la electricidad dinámica. Y esta es cuando los electrones se encuentran en movimiento. Se produce por medio de calor, químicamente, magnéticamente, presión, luz, fricción. ¿Qué significa? Cuando hablamos de dinámica, o sea, de movimiento, y que además va a través de un conductor, y que conocemos las características de ese conductor, diámetro, la forma de su estructura molecular, para poder ver cuál sería esa carga externa para hacer el movimiento de electrones, pues tenemos un control de ello. En la estática no, en la dinámica sí. Abusados, ¿eh? ¿Alguna duda? Bien, las formas de que podamos generar electricidad, pues tiene que ver con estos puntos. Ya vimos uno que es la fricción, cuando caminamos en el piso, cuando hay una banda, cuando hay circulación entre un material y el otro. En este caso, ya vimos la instalación hidráulica y por lo tanto, ¿qué creen? Pues hay fricción. Por eso de repente a algunas personas les han caído rayos cuando están lavando los trastes y de repente, ¡pum!, pasan y cae exactamente ahí. Y le toca a la instalación o a la persona que se encuentre en ese lugar. Entonces, pues sí, hay un problema. Hay un problema sobre esa situación. El otro, desde el punto de vista químico, si nosotros tenemos dos tipos de soluciones distintas, o un tipo de solución y dos tipos de metales distintos, puede hacer que la estructura molecular de estos metales, en el caso de la imagen que les estoy poniendo por ahí, el zinc y el cobre, hace que se empiezan a mover los electrones por sus características de la sustancia química que tenemos, y podemos hacer que se muevan esos electrones. En esta área se les llama excitar a los electrones para que empiecen a moverse. Entonces, lo podemos hacer en forma química. Es el principio de cómo podemos hacer que esos electrones se puedan mover. Bien, ¿qué es lo que sucede? Aquí vamos a tener, a través de la luz solar, la luz solar tiene un efecto especial en un material específicamente llamado sílice. Lo que hace es que su estructura molecular del sílice, al entrar en contacto con la luz solar, empieza a excitarse los electrones y se empiezan a mover de un átomo a otro. Entonces, lo que han hecho por ahí los estudiosos, pues es crear paneles o celdas de sílice unidas en forma de serie para poder agarrar y generar esa energía eléctrica. Entonces, para poderlo hacer requerimos forzosamente luz. ¿Está claro? Luz solar. Si nosotros aplicamos calor a un conductor, también va a hacer que se exciten la estructura molecular y va a hacer que se empiecen a mover los electrones. Cuando nosotros tenemos presión o presionamos un metal con otro, automáticamente vamos a alterar su estructura molecular, haciendo que esos electrones se muevan. De hecho, cuando nuestros
compañeros de Atenco salen a manifestarse, pues ya saben cuál es su dilema ahí al frente. ¿Qué es lo que llevan en las manos estos cuates para amedrentar a todo medio mundo? Grupo, ¿no han visto? Machetes. Llevan machetes. Y estos machetes lo que hacen es agarrar o golpearlos entre esos mismos machetes o en el piso. ¿Han visto qué efecto surge cuando un metal golpea con otro metal? Señores, Se crea como una chispa, algo así, ¿no? así es. Estamos hablando de que se genera esa chispa, es electricidad. O sea, son electrones que se generan. Abusados, ¿eh? Todos estos principios de cómo podemos hacer que se produzca ese movimiento de los electrones. Bien, a alguien se le ocurrió que también tenemos en nuestra naturaleza un material natural que se llama magnetita. La magnetita, dentro de la formación de este planeta, ustedes deben saber que nuestro núcleo de nuestro planeta sigue todavía, es un núcleo denso, ferroso, o sea, de metal fundido, que está ahí en reacción y esto hace que genere un campo magnético en los polos. Bueno, pues esa magnetita, que la conocemos como imanes, tiene el mismo comportamiento, tiene la misma ley que la electricidad. Tiene dos polos, el norte y el sur, y se aplica la misma ley de energía. Si yo junto dos polos del mismo bando, norte, norte o sur, sur, pues se van a repeler. Pero si yo traigo polo norte y polo sur, se van a atraer. ¿Qué es lo que sucede? Van a formar unas líneas de campo magnético. Ustedes en la primaria, debo suponer, agarraron y vieron este tema, los hicieron agarrar y conseguir un imán, conseguir limadura, fueron ahí a una herrería a conseguir, y pusieron la limadura sobre una hoja en blanco y por la parte de abajo pusieron el imán para poder ver esas líneas de fuerza que no las vemos, pero sí las podemos materializar a través de este procedimiento sencillo que debieron haber visto. Bien, ¿qué es lo que sucede? Al pasar esas líneas de fuerza magnética a través de, o sea, un conductor a través de esas líneas de fuerza, hacen que los electrones tiendan a moverse. Y estos serían los principios. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien, hasta la parte de arriba y volviendo a lo de la madera, el plástico y el vidrio sobre el flujo de corriente eléctrica, se le llama resistencia eléctrica a la oposición que presenta cualquier material al paso de la corriente eléctrica. La oposición que presenta, ya les dije por qué, porque la estructura molecular es tan fuerte que no permite con una fuerza pequeña que los electrones se puedan mover de átomo a átomo. Y entonces bajo esas circunstancias todos los materiales tienen una resistencia. Obviamente si yo conozco esa resistencia puedo aplicarle una carga, una fuerza exterior para que ésta se pueda mover. Obviamente siempre y cuando sea mayor a la oposición de esta resistencia de los materiales. Abusados, ¿eh? Con ello. Bien, vamos entonces a pasar a otro concepto. Ustedes han escuchado mucho la palabra voltaje. Cuando se meten a leer literatura
de electricidad, pues de repente no saben qué es lo que está pasando porque aparecen muchos conceptos y crean un problema de saber y se pierden en ello. El voltaje es la fuerza que se requiere para hacer desplazar los electrones a través de un conductor. Entonces, si ustedes han escuchado, sí, es que esta línea trae 127 voltios, 110 voltios, 220 voltios. Pues eso, ese que se llama voltaje es la energía exterior para que se puedan mover los electrones dentro de nuestros materiales o conductores. Esta fuerza o energía recibe también los nombres de tensión, caída de tensión, fuerza electromotriz, presión eléctrica o diferencial de potencial. Cada autor, y dentro de los distintos procesos de estudio, pues le puso un nombre. Para el caso de nosotros, la norma técnica complementaria, la NOM 001 CD 2012 de instalaciones eléctricas alta y baja tensión, maneja como voltaje, no maneja ninguna de estas, maneja voltaje. Pero los libros de los distintos autores, cada uno le pone un nombre distinto y eso genera confusión. Pero bueno, se los manejo para que ustedes, cuando se les presente y lo estén leyendo, digan, ya sé qué es la tensión, ya sé qué es la caída de tensión, es el voltaje. ¿Y qué es el voltaje? Pues es la fuerza que se requiere para hacer desplazar los electrones a través de un conductor. ¡Pum! Se acabó, ¿sale? De esa fuerza que hemos venido hablando anteriormente. Bien, corriente eléctrica. Ya no estoy hablando de flujo de corriente eléctrica, estoy hablando de corriente eléctrica. Es el flujo continuo de electrones. Flujo continuo de electrones en un conductor. Tal movimiento de electrones se presenta cuando un conductor, hilo de alambre o cables o hilos más pequeños, que son los cables, se conectan en dos puntos de potencial diferente, o sea, de un voltaje. Si en un extremo de cable se conecta a un potencial negativo y el otro positivo, los electrones fluirán del potencial negativo al positivo. ¿Sale? Bien, ¿alguna duda? ¿Grupo? No, profe. No, profe. Bien, sale, vale. Vamos a ver los tipos de corriente eléctrica. Pero para que ustedes lo puedan entender, normalmente a veces buscamos formas o se buscan formas para que lo puedan entender, ¿sí? Bien, para esto, para que podamos entender los tipos de corriente, lo vamos a ver a través de una gráfica, ¿sale? Dice, corriente continua. En la corriente continua, normalmente los autores lo abrevian así, nada más una sola vez lo hacen, ponen C. No es por coladera, es corriente continua porque aquí estamos dentro del área de instalación eléctrica. ¿Está claro? Bien. Dice, es aquella en que la dirección y la cantidad de flujo no varían con el tiempo. Eso significa lo siguiente. Aquí yo voy a tener un límite de esa corriente eléctrica. Y una vez que llegue inmediatamente, en el tiempo T1, se va a permanecer constante a todo lo largo hasta que se agote. ¿Está claro? Entonces, tenemos intensidad con respecto a tiempo. La dirección y el flujo no cambian y la intensidad de corriente se mantiene constante a lo largo del tiempo.
tiempo 1, T1, T2, T3, T4, etcétera, etcétera. El ejemplo de ello son las baterías. Si yo tengo aquí un voltaje de 1.5 volts, mi pila, automáticamente va a durar todo el tiempo 1.5, no va a haber más, no va a haber menos, hasta que se agote en función a las características propias de diseño y construcción de la pila. Pero aquí yo puedo tener 4.5 voltios, puedo tener 10 voltios, 12 voltios, 15 voltios, 20 voltios, etcétera. ¿Está claro? Entonces va de un punto 0 hacia otro punto y no cambia de dirección ni en flujo ni de su intensidad, sigue siendo constante. ¿Alguna duda, señores? Grupo. No, profe. Bien, porque vamos a ver entonces la que vamos a manejar nosotros. Corriente alterna. Y aquí la corriente alterna van a aparecer C, A, abreviado. Cuando se encuentren CA es corriente alterna. Cuando se encuentren C, corriente continua. ¿Sale? Abusados. Y vamos a explicar esto que tenemos aquí. Dice, la corriente alterna cambia de dirección de su flujo a intervalos fijos. Cambia de dirección de su flujo a intervalos fijos. En el anterior es constante. Aquí cambia. Durante cada intervalo, la corriente se eleva desde 0 hasta un máximo, que eso es lo que ustedes están viendo aquí. Aquí, desde 0 a un máximo, llamado cresta o pico. Y luego bajando desde el máximo hasta 0, aquí. Para esto, este T1 es igual al T2. Y luego de 0 hacia el valle o seno, aquí en un tiempo igual que el T1 y el T2. Y luego de ahí sube nuevamente a 0. Así es como se comporta la corriente alterna. Dice, la corriente fluye en una dirección positiva durante los intervalos T1 y T3. Aquí, este intervalo de aquí y de aquí, tenemos dice T3 y luego de T2 a T4. Aquí hay un error, es de T1 a T2 y luego de T2 a T4 en forma negativa. ¿Sale? Este es forma positivo y ese es en forma negativa. Todos los intervalos son iguales, o sea, el T de 0 a T1, a T2, a T3 y a T4, todos los intervalos son iguales. La corriente máxima en la dirección positiva es igual a la máxima en la negativa. Esta de aquí es la misma que vamos a tener aquí. Nada más que esta está en forma negativa y esta está en forma positiva. La corriente alterna se produce en los generadores de corriente alterna, comúnmente denominados alternadores. Y ahora sí, aquí vienen las preguntas. Preguntas, señores. ¿O dudas? Preguntas o dudas. ¿Cómo esto
se ve aplicado en la instalación que tenemos en casa. Señores. ¿Nadie? Dependiendo de ese tipo de corriente, vamos a escoger ya sea materiales o conexiones y todo eso. No le escuché bien, señorita. Más fuerte. Que depende de ese tipo de corriente que tengamos, escoge bueno, se puede elaborar una propuesta para la instalación. Bien, voy a poner aquí un ejemplo. ¿Sale? Yo traigo aquí una clavija, que es la que tenemos en casa de todos nuestros equipos, a conectar a una toma de corriente. Aquí tenemos una toma de corriente. Aquí tenemos mi clavija. ¿Sale? Bien. Nosotros somos muy inquietos, siempre queremos saber qué pasa. ¿Qué sucede si yo traigo aquí positivo y aquí traigo negativo? Y aquí, pues traigo negativo en este extremo y aquí traigo positivo. ¿Qué va a pasar si yo conecto esto así? Señores. ¿Va a haber un corto? Chispa. No, no va a haber nada, o sea, no va a haber corto. Va a fluir la corriente de negativo que viene aquí a positivo para que pueda funcionar nuestro equipo. Pero ¿qué pasa ahora? Fíjense bien. Si ahora yo cambio la polaridad y aquí lo pongo positivo y acá viene negativo, ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar su equipo? No los escucho. Sí va a funcionar. ¿Perdón? ¿Qué dijo, señorita? ¿Funciona o no funciona? Sí. ¿Sí funciona? Pues sí, sí funciona. O sea, yo puedo agarrar y poner la clavija en la posición que se me pegue la gana y mi equipo va a funcionar. Así de simple. Va a decir, oiga, ¿y por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sí funciona? ¿Grupo? Porque la corriente es alterna. Porque en T1 y T2 está en forma positiva. Y en T2 a T3 y de T3 a T4 viene en forma negativa. En un ciclo. Eso quiere decir que si yo conecto aquí positivo y aquí negativo, no va a haber ningún problema, porque está cambiando la corriente en un ciclo, en positivo y en negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Por eso se llama alterna. Y eso, como lo vemos, ya aplicado en nuestros equipos. En nuestros equipos nos dice, ¿sabes qué?
para que pueda funcionar tu equipo debe tener mínimo 110 voltios. Y además debe tener 60 ciclos. Esto, si ustedes ven su aparato, cualquier aparato que tengan ahí a la mano, trae una ficha técnica y en la parte posterior les dice de cuánto debe ser el voltaje y les dicen de cuánto debe de ser estos ciclos. Nada más que estos ciclos, alguien puede checar ahí algún equipo, alguna impresora, algún radio que conecten. ¿Alguien tiene a la mano para que lo puedan checar? Y me digan, estos 60 ciclos, ¿en qué son? ¿Nadie? ¿De todo el grupo nadie? ¿Es el amperaje? No. ¿Alguien ya lo encontró? En sus mismas computadoras, sus laptops, ahí viene también. Al igual que en gas, que requiere una presión de servicio de 27.91 gramos fuerza por centímetro cuadrado, aquí deben tener un voltaje de entrada para que pueda funcionar y además ese voltaje debe venir con una cantidad de ciclos para que pueda reunir esa característica de funcionalidad de positivo, negativo, negativo, positivo. Y eso está dado en ciclos. ¿Ya lo encontraron? ¿Nadie? En la etiqueta trae 60 Hz, que es la medida de los ciclos de llegada de la energía. Si llega con menos Hertz o más Hertz, no va a funcionar su equipo. Por eso, las normas de fabricación se apegan a esa velocidad de llegada de energía que viene del poste, dada en voltios, y esa velocidad está dada en hercios, que no son más que un número de ciclos para poder agarrar y hacer que funcionen los equipos. ¿Dudas? Grupo, chéquenlo si quieren al rato a sus equipos y lo van a ver. Bien, ¿qué es un generador eléctrico? Ya aparece esto en taller de electricidad, pero la idea es que ustedes tengan conocimiento y no les vean la cara. Utilizando el principio de las fuerzas magnéticas que crucen los conductores para poder hacer que se exciten los electrones y puedan moverse, pues un generador trabaja de la siguiente forma, señores. Tiene un eje, el cual bien, el cual en este eje, que lo tengo señalado como A, lo que va a hacer es que va montado algo que se llama rotor. Ese rotor tiene una serie de masas de conductores con un aislante de barniz transparente. Y tiene una serie de celdas, este rotor, que va sobre este eje, más aparte la masa de conductores.
Y estas placas que ven ustedes son unas placas hechas de magnetita, o sea, de imán. Y hay una separación entre este eje que tiene esta masa y este rotor. Y hay otro que es fijo, que se llama estator, y ese estator también es de magnetita, en polos norte-sur, para poder generar esas líneas de fuerza que crucen la parte de este núcleo de alambres y puedan hacer que se muevan los electrones. Lo que hacen es que esos electrones se van a ir moviendo a este colector y de este colector los va a canalizar a dos extremos que se llaman escobillas y que normalmente los conocemos como carbones para poder agarrar y separar positivo y negativo y tener la corriente eléctrica. Ese es el principio, así en forma general, y es el principio que se utiliza en muchos de los motores que tenemos ahí instalados en casa, como es el motor para la bomba de agua, o para la lavadora, o para la licuadora, para el taladro. ¿Por qué? Porque como llega una cantidad de voltaje, no es suficiente para las fuerzas que se van a necesitar para hacer trabajar a ese equipo. Y entonces requerimos de elevar esa potencia, haciendo ahora que se genere un poco más de energía para que pueda trabajar. Entonces, abusados, ¿eh? Este es el principio. Y no me quiero meter más sobre su diseño y todas esas cosas porque esto no es taller de electricidad, es construcción. Pero es importante que lo entiendan. Luego, vamos a tener que bajo ese principio de generador, vamos a ver cómo se generan esas grandes cantidades de energía eléctrica que requiere la población para poder realizar todas sus actividades de tipo industrial, comercial, doméstico, deportivo, social, etc, etc, etc. Y tenemos fuentes convencionales. Una que se llaman hidroeléctricas, que han escuchado mucho de ellas. Estas lo que se hacen son estudios en el país para ver los ríos, volúmenes de agua a lo largo del año y establecer en un punto específico donde el río se acorta en su parte transversal y construir una presa o una estructura que detenga el agua. ¿Para qué? Para poder crear una caída de agua. La estructura en la parte interior lo que se hace es colocar unos generadores, que es lo que ustedes están viendo aquí, unos generadores. Y para que ese eje de ese generador dé vueltas, se colocan unas paletas, las cuales al paso del agua hace que se mueva el eje, y al moverse el eje, comience el generador a trabajar para poder producir la electricidad. De hecho, el agua no produce la electricidad, el agua lo único que hace es, de esa energía cinética que tiene, la convierte a mecánica para posteriormente convertirla en energía eléctrica. Abusados, ¿eh? Entonces, cuando esto están muy lejos, pues hay que llevarlas a través de estructuras a las localidades. Pero cuando eso es muy caro, entonces lo que se hacen es formar unas termoeléctricas, que es exactamente aquí. Lo que hacen es lo siguiente: se tiene una caldera, que es un depósito gigantesco de agua, el cual se calienta a altas temperaturas para poderlo convertir en vapor y hacerlo pasar a través de unas paletas que hagan que gire un eje que es el eje de nuestro generador. Y entonces este vapor pasa a un condensador, el cual nuevamente se vuelve a pasar a la caldera
y es un circuito por ahí cerrado. Y entonces nuestro generador lo que va a hacer es eso, agarrar y producir la energía eléctrica. El único problema es que hay que quemar combustibles fósiles o minerales, combustóleo, petróleo o carbón mineral o carbón natural. Y entonces, pues, no deja de ser algo contaminante en esta situación. Tenemos otras que se llaman nucleoeléctricas. O sea, dentro de esa identificación de distintos elementos químicos en la naturaleza, hay algunos que son muy estables y hay otros que son, así como a los alumnos de Vocacional 7, inestables totalmente. Y entre ellos tenemos el uranio y algunos otros elementos que están en la tabla periódica. ¿Por qué dicen que son inestables? Por lo siguiente. Nosotros aquí, la termoeléctrica funciona de la siguiente manera. Lo que hace la energía nuclear es, a través de unos cilindros, unas vallas o tubos, los cuales se coloca el uranio en forma de cilindros, y se coloca en un reactor, que es un depósito, que es lo que tenemos aquí. Este depósito de aquí. Y entonces, como ya está muy estudiado que es inestable, lo que sucede es lo siguiente. ¿Por qué se dice que es inestable? Porque si nosotros agarramos y creamos el movimiento de electrones, pues simplemente inyectamos un electrón golpeando un átomo de estos elementos inestables, y lo que va a pasar es que va a golpear electrones del átomo para salirse a otro átomo, pero como son inestables, no tan fácilmente se van a ubicar en otro átomo, sino que van a crear una reacción en cadena, van a empezar a golpear todos los electrones de los átomos, brincando por todos lados. ¿Qué creen que suceda con tantos electrones brincando por todos lados? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que sucede? Jóvenes. ¿Nadie me contesta? Bolaños. ¿Qué se imagina que pase con tantos electrones que pasen uno cerca del otro? Van chocando, pero dentro de ese choque lo que va a pasar es que va a haber fricción. ¿Y qué genera la fricción? Señores. Energía. ¿Energía qué? Háganlo con sus manos, frótense un dedo y la palma de la mano. Pues genera energía calorífica, que es la que queremos para hacer pasar agua a través de todos estos ductos aquí, pasar agua. Como se elevan temperaturas muy altas, hasta 1500 grados, pues lo va a convertir en vapor. Lo que va a hacer es que la va a agarrar ya en forma de vapor y lo va a canalizar a las turbinas, en este caso a las partes de las paletas para mover el eje. Y una vez que ya pasen, se vuelve a reutilizar, dependiendo de la temperatura, o se vuelve a canalizar al reactor. Para poder agarrar y enfriarlo, utilizan un condensador a través de tuberías que suministran aguas de lagos, ríos o del mar sin tocar el vapor. Y en ese momento, ahí termina la situación. Es un circuito continuo. Entonces, cuando hablamos de una nucleoeléctrica, nos asustamos, pero lo único que hacen es que no calientan el agua, no hacen energía eléctrica con la energía nuclear. Lo que hacen la energía nuclear es elevar temperaturas a través de una reacción controlada
para pasar el agua a través de ello y convertirla en forma de vapor. Pregunta, señores. Nosotros aquí en México tenemos 2 reactores. Los 2 reactores están ubicados en Laguna Verde, en Punta Limón, en Veracruz. Es la única que tenemos aquí nosotros. Tenemos termoeléctricas, la que está aquí en Ecatepec, hidroeléctricas están más alejadas. ¿Alguna duda? ¿No? No, profesor. Bien, vamos a ver las otras fuentes no convencionales. Tenemos la solar. Ya les había hablado al principio que el sílice lo que hace es, al entrar en contacto con la luz solar, excita los electrones y empiezan a mover de un átomo a otro del sílice. Entonces lo que ha hecho, o lo que se han hecho son celdas, las cuales podemos controlarlas y diseñar tableros para tener mayor captación de luz y podamos nosotros generar esa energía eléctrica. La otra son las eólicas. Esto es aprovechar el flujo del viento que se generan en la atmósfera. Hay algunos lugares, por la topografía de la superficie terrestre, que se vuelven túneles de viento y por lo tanto hay mayor concentración de vientos que en otros lugares. Y ahí es muy adecuado poder agarrar y colocar estas hélices o paletas, las cuales en la parte superior funcionan igual. Lo único que requieren es, aquí tenemos un generador, y para que pueda girar ese núcleo del generador, pues necesitamos una fuerza que lo maneje, y en este caso el paso del viento hace que estas hélices se muevan, moviendo el eje y generando energía eléctrica, y esta se recolecte en un lugar específico para posteriormente darle un tratamiento y poderla utilizar. Entonces, eso es otra de las formas de energía convencional, la eólica. Vamos a tener las geotérmicas. Las geotérmicas son que en nuestro planeta el núcleo todavía está incandescente y decíamos que hay una serie de capas que se han ido enfriando, y que sucede que cuando hay un movimiento de estas capas por las cargas del mar, de los océanos, puede haber una fractura. Habíamos dicho que también se encuentran dentro de estas capas unos afluentes subterráneos. Si estos fractura en esos afluentes subterráneos se da y hay este acercamiento de este núcleo incandescente, pues lo que va a hacer es que esta agua la va a elevar de temperatura y hacer que salga aquí en forma de vapor o altas temperaturas, que es lo que vemos aquí, los famosos geysers, que a cierto tiempo, por la acumulación de agua dentro de los estratos resistentes, hacen que pueda salir en forma líquida, en forma de gas. ¿Qué sucede? Que aquí han aprovechado para poder utilizar este vapor de agua para poder agarrar y canalizarlo a una turbina para mover el eje de la turbina y podamos generar energía eléctrica. En algunos otros casos lo que han hecho es que han enterrado o construido tuberías hasta la profundidad donde se encuentra la temperatura del manto interno, para poder agarrar, inyectar agua aquí, pasa, lo calienta y ya sale en forma de vapor. Entonces, estamos hablando de energía geotérmica. Y vamos a tener otra que, si ustedes están puesto un poco de atención con respecto últimamente a los calentamientos global, pues existen corrientes en los mares, corrientes que vienen del norte hacia los trópicos y luego vuelven a regresar
de los trópicos hacia el polo sur o los trópicos hacia el polo norte. Corrientes ya establecidas. Y entonces esas corrientes, a alguien se le ocurrió diseñar un generador en el cual tiene unas paletas hacia la parte de abajo y que estén estacionadas a través de una red donde estén bien localizadas esas corrientes para hacer girar estas paletas, para hacer funcionar este generador y tener energía eléctrica, hacerla llegar a la planta para posteriormente distribuirla a la población. Entonces, los seres humanos somos muy ingeniosos y observadores para poder diseñar y construir para seguir manteniendo nuestro estatus de comodidad. Y dependiendo donde nos encontremos, podemos manejar cuestiones de este tipo. ¿Alguna duda? ¿Grupo? No, profe. ¿No? Bien. Vamos entonces a ver esta situación del ciclo de la electricidad. Profe. Miren, aquí, cuando hablo de esta planta generadora, puede ser de los que les acabo de mencionar ahorita, de convencionales o no convencionales. Esto es una hidroeléctrica, una termoeléctrica, un nucleoeléctrica o una, les llaman patios de energía solar o unos patios de energía eólica o geotérmica o maremotriz. Esto, cuando manejo planta generadora, pueden ser cualquiera de ellas que acabamos de mencionar. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. De ahí sale a un patio para conocer la cantidad de energía que se está generando y está variando. ¿Por qué? Porque de aquí, señores, si estamos hablando de una hidroeléctrica, puede cambiar en función a la velocidad del agua que esté pasando, o puede cambiar en función a la velocidad de vapor que pueda estar pasando a través de la turbina. ¿Qué es lo que sucede? Aquí puede estar variando en más o en menos. Para nosotros estabilizarla, necesitamos que agarrar a través de una serie de equipos que se llaman transformadores, que es el tratamiento que les decía, para poder agarrar y poderla estabilizar. De aquí, si está muy lejos la población, lo que va a suceder es que vamos a agarrar y a transportarla a través de algo que llaman torres de alta tensión. Ahí llevamos la energía. Nada más que los conductores que llevan esta energía por su longitud, por estar en el medio ambiente, por su diámetro, ¿qué creen que les va a pasar? Va a haber pérdida de energía. Y si aquí salieron 500,000 voltios, pues aquí, cuando llega a este punto, pues a lo mejor ya nada más lleva 400,000 voltios. Por esas condiciones. Entonces, pues tiene que haber otro patio de transformador para poderlo elevar nuevamente, según las necesidades, de 400 a los 500. Y esto llega a las ciudades. Aquí en la ciudad se hacen estudios cuánta cantidad de energía requiere los clientes de la industria, cuánta cantidad de energía requieren los clientes comerciales, cuánta cantidad de energía requieren los clientes de tipo residencial o habitacional. Y con base a ello, pues entonces vamos a tener que la empresa suministradora va a agarrar y de esta cantidad que trae aquí la va a distribuir una cantidad para acá, una cantidad para acá y una cantidad para acá. Para el caso de nosotros, estas son torres de alta tensión. Para el caso de la ciudad, y llevar esta energía a los clientes industriales, comerciales e industriales, pues la llevamos a través de conductores aquí, 3 cables
Estos herrajes que van en forma perpendicular al poste aquí son de alta tensión. Estos de aquí son de alta tensión. Si yo quiero cambiarla a los clientes de tipo residencial, requiero un equipo llamado transformador. Eso significa que aquí va a venir el transformador en el poste montado en unos herrajes y de aquí van a agarrar y van a conectar al transformador y van a bajar aquí estas líneas. Y de esta de alta tensión la vamos a convertir a baja tensión. Este transformador de aquí lo que va a hacer es que ahora vamos a tener cables aquí, 4 líneas, para que de aquí vaya cada una de las líneas. ¿Cuánto va a llevar cada línea? 127 voltios. Y viene de arriba hacia abajo. La de abajo es neutro. Abusados, ¿eh? Con lo que estoy manejando. Entonces, todo esto que acabo de mencionar para llegar a este postecito de aquí, que es lo que le estoy manejando acá. ¿Alguna duda? Señores. No, profesor. No, profe. Bien. Entonces, eso sería todo el proceso, así como cuando vimos la instalación hidráulica, las fuentes de abastecimiento, los ríos, lagos, presas, perforación de pozos, y de ahí una toma, un diseño de obra de toma, y luego de ahí una obra de conducción, una obra de tratamiento, una obra de distribución, para poder llegar y estar enfrente de la casa. ¿Sale? Abusados, ¿eh? Bien. Esto que vemos aquí es un detalle de conexión. Esto que voy a manejar aquí es una acometida aérea. Se le llama acometida a la conexión de las líneas del poste, estas de aquí, que llegan a medidor. Esa es la acometida. Tenemos una acometida que se llama aérea, esta que es aérea, o estas que pueden ser subterráneas, que no hay postes en el desarrollo y que lo único que viene en la banqueta es un registro con unos tubos celulares o con perforaciones, los cuales de aquí se hacen conexión hacia el medidor y que va por la parte de abajo. ¿Vale? Dentro de estas acometidas las hay de dos formas. Una que va, si nuestro paño de construcción da con la vía pública aquí, automáticamente yo tengo un tubo a cierta altura con un codo aquí de 1 a 1/4 de fierro galvanizado que se llama mufa, esto que se llama mufa, para poder llegar aquí los cables, conectarlos a la parte interna y bajarlos a la conexión del medidor, o al revés aquí, subterráneo. En este caso, cuando no está al límite de la propiedad, que es en este otro caso, esta retenida con su mufa también debe tener una altura. Y para poder agarrar y colocar la acometida. Entonces, aquí hay una serie de condicionantes que la empresa o la norma me pide que debo de considerar y que la empresa suministradora pues nos lo debe decir para poder hacer la conexión. Entonces, para nosotros es a partir de aquí. Para nosotros es a partir de aquí hacia adentro. ¿Está claro? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Preguntas? Profe. No. Bien. Vamos entonces a ver lo que es la definición de instalación eléctrica. La definición de instalación eléctrica dice conjunto de conductores, canalización, ya sabemos que es un conductor, ¿no? Un hilo de alambre o muchos hilos de alambre
para conducir la electricidad. Canalizaciones. ¿Qué son las canalizaciones? Aquí no se llaman tubos. En el caso de instalación hidráulica sanitaria y gas se llaman tuberías. Pero en el caso de instalación eléctrica le pusieron un nombre para no confundir y se llaman canalizaciones, que son las tuberías que van a alojar los conductores. Dispositivos de protección. Accesorios como apagadores, contactos, dimmers, cajas de conexión necesarios para conectar o interconectar una o varias fuentes a los distintos receptores y o luminarias proyectadas para satisfacer las necesidades en una construcción. Entonces, pues ahí vemos unas imágenes de lo que es una instalación eléctrica. Lo que vamos a hacer es hacer llegar la corriente eléctrica o electricidad. ¿Es corriente eléctrica o electricidad? En función a los conceptos que ya vimos. Señores, ¿es corriente eléctrica o electricidad? ¿Qué es corriente? ¿Perdón? Eléctrica. Corriente eléctrica. ¿Quién más dice que es corriente eléctrica? ¿Todos dicen que es corriente eléctrica? Le repetí chorrocientas veces lo que es electricidad. Electricidad es el movimiento de electrones en forma controlada. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De conductores. Entonces estamos hablando de hacer llegar la electricidad. La electricidad es ese conjunto ordenado de electrones a través de conductores a satisfacer las necesidades de funcionalidad de los distintos equipos que tenemos en una instalación, como son luminarias, como son equipos electrodomésticos, como son equipos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Equipo, digo, grupo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de todo lo que acabo de mencionar? Bien. Todo esto lo tienen que incluir en sus apuntes y esto lo tienen que incluir en lo que se refiere a ver, aquí hay alguien que me pregunta, ¿no sirve su micrófono? A ver. Domínguez Cadena dice que no entendió lo que acaba de explicar sobre alta tensión. Sucede que para que pueda yo o la empresa suministradora de energía eléctrica pueda surtir a la colonia donde ustedes viven, sucede que sabemos que hay pérdidas de energía por los conductores. Si yo traigo un conductor pequeño, de sección transversal pequeña, pues la cantidad de energía no va a ser la suficiente que pase por ahí. Esto es algo como las tuberías de agua. Pero si yo tengo una tubería más grande, o sea, un diámetro más grande de conductor, pues va a hacer que pase más energía eléctrica. Entonces, para que pueda surtir la empresa suministradora energía eléctrica a una localidad, a una colonia, pues forzosamente tiene que llevar más cantidad de energía aquí a través de algo que se llama alta tensión.
Cuando hablamos de alta tensión, significa que va a llevar voltajes de 5, 10, 15 o 20,000 voltios, dependiendo de las necesidades de la localidad. Y de eso la vamos a transformar a baja tensión. Entonces yo puedo tener aquí 20,000 voltios para poder solucionar el problema de la colonia, porque hay una industria, porque hay un centro comercial, porque hay muchas viviendas. Bueno, pues entonces yo necesito llevar esta cantidad de voltaje para después transformarla en baja tensión para el tipo comercial o para el tipo doméstico. Eso significa que yo voy a tener por aquí estos 4 hilos. Se dice que si yo necesito poca energía, yo nomás me van a conectar de un hilo que trae 127 voltios. Un solo hilo y el neutro aquí. Se dice que es de 2 fases porque me van a conectar 2 hilos de 127 voltios y un neutro. O puede decirse que requiero más energía y entonces necesito 3 hilos, o sea, trifásica y el neutro para poder satisfacer las necesidades. Entonces, esto es baja tensión y esto es alta tensión. La energía que se baja de aquí y se transforma a baja tensión, obviamente se va reduciendo en función a la necesidad que se están teniendo. Por eso, si ustedes voltean a ver un poco a los postes, van a ver transformadores a cierta longitud que suministra energía a esa pequeña zona, 2, 3 calles, y luego en otras hay otro transformador, 2, 3 calles, y en la parte de arriba de esos postes trae esas 3 líneas que son de alta tensión. ¿Le quedó claro, señor Domínguez? No veo comentario alguno. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda? Pregunta. Bien. Con esto terminamos lo que es generalidades de instalación eléctrica. Ya ahí en la plataforma ya les abrí para poder tener la calificación de este departamental. El cuestionario de esta semana, que estamos viendo la propuesta y dibujo de instalación de gas y este tema de generalidades de instalación eléctrica. Apuntes que tienen que incluir instalación sanitaria e instalación de gas. Y la propuesta y dibujo, que va a ser puro dibujo, de instalación de gas, que va a ser para el día 9. Y el día 10, cuestionario y apuntes. Con esto tendríamos ya los elementos para poderles darles su calificación de este segundo departamental. También ya por ahí les subí una tarea que tiene que ver con el tema que sigue, que es la normativa de instalación eléctrica. Les subí una presentación y la norma para que se organicen, formar 10 equipos de los principales temas de la instalación eléctrica de baja tensión. Hay un problema con la norma. La norma me maneja para alta y baja tensión, pero no me lo maneja así como tal, lo separa, sino que viene revuelto. Y entonces la forma de poder identificar cuándo es de baja tensión es cuando hablan un voltaje menor de 600 voltios. Todo lo que se refiera menor a 600 voltios es baja tensión. Todo lo que se refiera a mayor de 600 voltios es alta tensión y por lo tanto ni siquiera hay que tomarlo en cuenta. Lo que tienen que hacer no es agarrar y marcarme artículos, secciones. Lo que quiero es que lo lean, identifiquen las partes más importantes y
así nada más las enlisten, no que me digan la sección 3 que se refiere a esto, me manda la 310 guión 6, fracción ABCD, no. Lo que quiero es una lectura y una extracción de lo más importante para la instalación en los temas que le correspondan. Tenemos ahí conductores, canalizaciones, sistemas de protección, circuitos, tenemos apartarrayos, tenemos motores, tenemos accesorios, tenemos canalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una lectura rápida. ¿Está claro? Entonces, no es algo que tengan que agarrar y transcribir como tal. Voy a poner un ejemplo. Dice la norma, hay una tabla que para poder diseñar una instalación necesito que conocer la cantidad de volts amperes que voy a utilizar a mi instalación para poderla diseñar. Y entonces, ¿qué significa volts amperes? Significa la cantidad en que la electricidad se consume. Y se consume en volts amperes. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Y entonces, dice, si no sabes qué equipo se van a instalar, ni nada, bueno, aquí hay una tablita para casa habitación, dice que deberá de considerarse 30 volts amperes por metro cuadrado de superficie construida. Pelas. Agarro, voy a mi plano, si no tengo la superficie construida, veo, calculo la superficie construida en planta baja, en planta alta, y multiplico por 30 volts y sabré cuántas cantidad de volts voy a utilizar para ese proyecto. Pero hay otros artículos que dicen, ¿qué crees? Que si tú sabes qué equipo vas a utilizar, pues sabes que tendrás que poner dentro de tu análisis de diseño el consumo, que un horno de microondas 800 watts o 800 volts amperes. Que si tú vas a ocupar una lavadora a 1200 watts, que si tú vas a utilizar, o volts amperes, un estéreo o una computadora fija, constante, lo que equipos fijos como es el horno de microondas, la refrigerador, la lavadora, que son equipos fijos y que se utilizan constantemente, bueno, pues entonces deberá de manejar esto. ¿Está claro? El valor que se requiera. Pero ¿qué crees? Que entonces aquellas tomas de corriente que no tienes considerado qué equipo vas a instalar, pues deberás de considerar tantos volts amperes por cada toma de corriente. Y me voy a otra. Que los conductores. Sí, los conductores no son más que hilos de alambre. Y la norma maneja que hay 3 materiales importantes, 3 o 4 materiales importantes. Entonces, ¿cuáles son? El primer conductor de la electricidad o que me permite el movimiento de los electrones son el oro. En segunda instancia, la plata. En tercer nivel, tenemos el aluminio. Y en cuarto, perdón, tenemos la plata, Bien, no sé si están entendiendo lo que les estoy diciendo. No le estoy dando fracciones, no le estoy dando algún capítulo, nada, simplemente un pequeño resumen de ello. Tendrá que aventarse una lectura rápida e ir detectando, marcando y en friega hacer un pequeño resumen, porque nada más tenemos para el día 11 su exposición de los 10 equipos. Y no quiero que agarren y me empiecen a manejar ahí la norma y me empiecen a manejar una serie de fracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así como se lo estoy manejando, así lo quiero que me lo presente. ¿Está claro? Jóvenes, los que se conectaron de nuevo.
Bueno, pues para que se pongan de acuerdo y lo comenten con sus demás compañeros, ¿sale? Si hay alguna duda, pues ahí estoy para servirles. Bien, que tengan bonito fin de semana y nos vemos hasta el martes. ¿Sale? Sí, profe. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta